Em, Dentro del contexto familiar, hace 3 años ya. Ahora ya voy comenzando el último año y hay algunos trabajos que están siendo publicados ahora. Entonces, como mi investigación propiamente tal ha sido dentro del contexto familiar, donde he tenido que recoger datos y todo, ahora con todo esto que pasó con, con el coronavirus y el cambio que hemos tenido que hacer de no hacer una terapia, digamos, presencial, sino teleterapia, ha sido otra forma de entrar, digamos, en el contexto familiar. Así que, bueno, sin más preámbulos, voy a comenzar a compartir la presentación. Bueno, según la American Speech Language Hearing Association, el 2008, ellos declaran que el fonoaudiólogo es un experto, un profesional experto en la comunicación y el lenguaje. Y esto significa asumir distintos roles. El rol de prevención, el rol de detención, evaluación y diagnóstico de necesidades, el rol de planificación, implementación y seguimiento de la intervención, y la asesoría y la educación de los miembros del equipo, incluyendo a las familias y a otros profesionales. Porque, bueno, destaco esto de incluyendo a la familia, porque en el fondo es un pilar dentro del equipo de trabajo cuando nosotros trabajamos directamente con niños. Ahora, los contenidos del Fonoline de hoy son los siguientes. Contextos de intervención. Voy a hacer una breve introducción y resumen respecto de los contextos en los que nosotros como fonoaudiólogos podemos intervenir. Eh, Voy a ahondar un poco en la relación terapeuta-familia, que en el fondo es la clave para la teleterapia. El modelo de trabajo centrado en la familia, de acuerdo a algunos autores que yo he estudiado y voy siguiendo, los compartí en algunas diapositivas, y si ustedes quieren tener más paper o más información, luego me pueden escribir, no hay problema, yo se los puedo enviar. Claves y estrategias también para la teleterapia, y algunas cosas que hay que tener claras antes de iniciar la intervención propiamente tal. En el follow line anterior ya hablé del proceso de evaluación y no voy a volver a hablar de evaluación propiamente tal a través de el computador, la teleevaluación, sino que de claves y estrategias propiamente en la intervención, cuando nosotros ya entregamos un diagnóstico y comenzamos a trabajar con la familia. Y al final hay un supuesto práctico. Un supuesto práctico es como decir un caso clínico hipotético o una situación hipotética. Un supuesto práctico durante la teleterapia que pudiese suceder, y ahí probablemente vamos a abrir cámaras porque pueden aparecer otros supuestos prácticos. Bueno, dentro de los contextos de intervención, nosotros podemos estar involucrados en el contexto clínico, que, bueno, aquí encontramos los consultorios, los hospitales, las clínicas, los centros médicos, las consultas privadas, todo lo que es clínico o salud también puede ser nombrado salud. El otro contexto es el contexto educativo, en el que nosotros podemos realizar intervenciones en escuelas de lenguaje, en escuelas con PIE, en atenciones a través de la subvención escolar preferente, creo que es la SEP, en jardines infantiles, etcétera, en el fondo en establecimientos educativos propiamente tal. Y el otro contexto es el contexto familiar. La verdad es que el contexto familiar es un contexto propiamente tal, o sea, el trabajo en domicilio o a través de teleterapia significa involucrarnos dentro de uno de los contextos en el que se desenvuelve el niño. Y en la actualidad hay muchos fonoaudiólogos que se están viendo envueltos en tener que cambiar o hacer el cambio de el contexto educativo en el que está probablemente en las escuelas de lenguaje o en los programas de integración, a una teleterapia donde tengo que involucrarme e interactuar directamente con la familia. Ahora,
En estos tres contextos tenemos distintos equipos de trabajo con los que nosotros interactuamos. En el equipo de salud, por ejemplo, podemos interactuar con neurólogos infantiles, por ejemplo, psiquiatras infantiles o algún otro médico del área de la pediatría, los pediatras o los terapeutas ocupacionales o los psicólogos. Bueno, esto depende obviamente del equipo con el que se cuente en cada uno de los establecimientos, pero por lo general en el área de salud nos relacionamos también, puede ser, por ejemplo, con dentistas. En el área educativa, el equipo de trabajo, por lo que recuerdo, contempla educadoras diferenciales, las profesoras de curso, los psicólogos de los PIE, las terapeutas, claro, también las terapeutas ocupacionales, a veces incluso hasta las UTP pueden ser parte de los equipos de trabajo con los niños en el contexto educativo, en la escuela. Y el otro contexto, que es el familiar, aquí en nuestro equipo de trabajo, por lo general, la mayoría de las veces es con la madre. Ella es nuestra mano derecha y es nuestro equipo. Pero puede ser que en otros casos pueda ser el padre o incluso puede que sea la abuela o cualquier otro cuidador o familiar del niño o la niña que estemos, digamos, atendiendo. Ahora, los tipos de familia han evolucionado muchísimo. Entonces, como no podemos hablar, digamos, como de la familia tradicional o nuclear, por lo general sí se da que la madre es la que está más pendiente de la intervención que se dé o que se haga en el hogar. Ahora, en el contexto educativo, hice ahí puse unos asteriscos porque en el contexto educativo igual nosotros tenemos acercamiento a las familias, pero no es no es una forma tan directa, no, no se trabaja, digamos, directamente en triada, porque ahí puede que se desarrollen talleres para padres, escuelas para padres, reuniones mensuales, por lo general algunos colegas tienen horarios de atención de apoderados también, y ahí puede que conversen de la situación del paciente o del niño que estén viendo, pero en el fondo no se hace, digamos, como un trabajo de intervención directamente con la madre o el padre que esté observando todo lo que se hace. Eso pasa en el contexto familiar, eh, que es donde estamos nosotros ahora, inversos a través de una pantalla, en el contexto familiar. Bueno, respecto de la relación terapeuta-familia, el tipo de relación en el fondo orienta la idea a las familias hacia la búsqueda y el desarrollo de sus propias competencias. Aquí vamos a entrar como en temas un poco más, hablar de empoderamiento, por ejemplo. Nosotros tenemos que promover el empoderamiento de la familia y la toma de decisiones informadas. La dirección de la relación es bidireccional. Tenemos que lograr tener una interacción empática que sea horizontal. ¿A qué me refiero con empática? Por ejemplo, no sé, la mamá tuvo un problema o hubo un problema en la casa y no se pudieron conectar una semana, por decir algo. Bueno, entender la situación, estamos todos en una situación compleja, las madres están siendo magas, hay muchas que están trabajando también, y se dan el tiempo de conectarse al computador para el tema de la teleterapia. Horizontal, esto es súper importante. Cuando ustedes tratan de tú a la madre o a quien esté a cargo del niño, la relación se vuelve horizontal y es un poco más nutritiva porque se abre un dejo de confianza en la comunicación. Cuando se utilizan términos como usted o palabras de este tipo, se provoca un alejamiento. Entonces nosotros necesitamos que el responsable del niño en la casa, digamos, a la persona con la que nosotros trabajamos a través del ordenador, del computador, perdón, eh, sienta, digamos, confianza. Y la relación, la idea es que sea horizontal, cercana, no directiva. ¿A qué me refiero con no directiva? Más adelante voy a explicar un poco más esto, pero no directiva es como sin imponer tanto, dejando un poco de margen. Por ejemplo, si la madre, ustedes le dan una opción para conectarse, no sé, todos los martes a las 3.
y justo un martes a las 3 no puede, eh, ver otra opción. Ok, dame 2 horarios más en los que puedas, yo coordino igual, veo también qué puedo hacer, y si no, bueno, hasta la próxima vez, ¿no? Bueno, respetuosa siempre y muy, pero muy respetuosa con los valores y creencias y prioridades de las familias, porque no todas las familias van a creer en lo mismo que nosotros, ni le van a dar el mismo valor a lo que nosotros creemos, ni tal vez para nosotros la intervención sea, pero la prioridad número uno, pero probablemente para esa familia no es la prioridad número uno. Quizás eh, esta situación, por ejemplo, de un trastorno del desarrollo del lenguaje, por dar un ejemplo, de uno de los niños, puede que sea un problema menor en comparación con otra cosa que estén viviendo dentro del contexto familiar. Entonces también hay que tener empatía y cuidado con eso. Ahora, este proceso de la relación bidireccional y todo esto que les decía, tiene como fin potenciar las propias competencias y habilidades del cuidador o de la cuidadora, sobre todo cuando hablamos de dificultades relacionadas con la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué quise recalcar esta frase de una de las investigaciones que, que me gusta mucho lo que plantea este autor? Porque en el fondo nosotros somos los que hemos estudiado durante años la comunicación y el lenguaje, nosotros somos los que sabemos y entendemos lo que es el nivel fonológico, lo que es el nivel semántico, lo que es el nivel morfosintáctico, nosotros lo sabemos. Nosotros hemos estudiado el desarrollo lingüístico, hemos estudiado cuándo se comienzan a articular los fonemas, lo sabemos, pero las familias no lo saben. Las familias no son fonoaudiólogas las madres, los padres tampoco, hay muchos que no tienen nada que ver con el área de la salud y no saben cómo estimular, no saben cómo hacerlo y porque no saben, recurren a nosotros para eh, potenciar y trabajar estas dificultades lingüísticas que tienen sus hijas y sus hijos. Entonces, en el fondo, otra de las cosas que se provoca en el proceso en el que nosotros ingresamos al hogar, en este caso a través de la teleterapia o la pantalla, es que potenciamos también algunas competencias y habilidades que tienen que tener el cuidador o que sería bueno que tuviera para trabajar o ir avanzando en los objetivos. De cierta forma, también educamos a la familia. Ahora, el modelo de trabajo centrado en la familia es el modelo casi de la teleterapia, porque en el fondo, si el niño es pequeño, imagínense, tal vez no sabe prender el computador, no sabe quizás activar el Zoom, no lo sé, o puede que sí. Hay algunos que sí, otros que no. Pero necesitamos un cuidador, una madre, un padre que esté allí, o que al menos lo deje y luego puede que salga y vuelva a la retroalimentación. Entonces, este modelo de trabajo plantea que la familia se concibe como una unidad de apoyo. Y por esto es que en el fondo se deja de focalizar todo solo en el niño o en la niña. También se toman algunas características del entorno. Igual se toman también, por ejemplo, no sé, el- el cuento, que es una de las interacciones que me gusta. Em, ya, el cuento en la noche, no sé qué, tal vez dar un ejemplo de cómo hacer el cuento, y en el fondo ahí, claro, me estoy enfocando en el niño, pero también me estoy enfocando en el entorno familiar porque ese es un momento que se desarrolla en el hogar. Aquí también es este otro punto importante, el respeto por la elección de la familia. En la intervención dentro del contexto familiar, la familia pasa a tener voz y manifiesta sus necesidades y preferencias respecto de los temas o de los objetivos o de lo que se esté hablando. En el fondo la familia aquí tiene un papel activo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, a veces yo envío un correo el día antes o así, entonces les digo, vamos a trabajar con esto y con esto mañana. em, Tú tienes que trabajar, no sé, pues, estar apoyándome con esto y con esta otra actividad, y puede ser que la madre me diga,
no tengo eso, pero te doy otra opción. O sea, para trabajar esto, este material no lo tengo, pero puedo hacer tal cosa. Eso ya habla de un papel activo, eso ya habla de un equipo, digamos. Y poner énfasis siempre en los puntos fuertes de la familia y del contexto. Siempre es bueno resaltar las cosas buenas. Siempre es bueno resaltar las cosas buenas y esto a la familia igual le gusta y le hace bien para continuar eh, conectándose, para continuar involucrados en la intervención con su hija o con su hijo. Ahora, para llevar a cabo un apoyo efectivo a las familias, sobre todo dentro del hogar, debemos desarrollar actuaciones, al menos con los cuidadores principales, que permitan acogerlos, acompañarlos y asesorarlos. Esto es lo más importante. Y a la vez debemos desarrollar otras actuaciones que permitan activarlos, hacerlos competentes y capacitarlos. Activarlos. ¿A qué me refiero con activarlos? Hay que motivarlos, hay que cambiar esas actitudes y asegurar unas sensaciones positivas. Es difícil hacer este cambio de haber estado durante un par de años trabajando con los niños, por ejemplo, en el contexto educativo que les decía yo, y luego trasladar lo que es la teleterapia al hogar. Hay que motivar a la familia, hay que motivar a la familia para que esté ahí, hay que motivar a la familia para que me coopere con este objetivo, hay que motivar a la familia para que entienda de qué se trata lo que nosotros hacemos y hacerlos sentir competentes, darle atribuciones y responsabilidades, desarrollar así sus habilidades. Por ejemplo, lo que les decía antes, de comentar antes qué voy a hacer, qué es lo que vas a hacer tú, cuál es tu rol esta semana. ¿Por qué? Porque hay semanas tal vez en las que necesitamos a la madre que esté conectada un momento del inicio, un momento del final, o tal vez otra semana no necesitamos que esté la madre, pero la siguiente sí, porque en el fondo siempre hay que ir viendo el avance de acuerdo a cómo lo van estimulando al niño también en la casa. Y el último es el capacitarlos. Como les decía anteriormente, los padres no saben de esto. O sea, claro, se tratan de informar tal vez, algunos tienen los duelos no resueltos, algunas familias se enteran a los 3 o a los 4 años que, por ejemplo, el niño es autista. O sea, aquí, en esta etapa que es la preescolar, pasan muchísimas cosas con las familias y dependiendo del caso, también hay que educarlos, hay que enseñarles, hay que documentarlos también para poder orientarlos en las decisiones que van a tomar a futuro o en las mismas decisiones que están tomando en el momento. Las familias no saben esto. Yo, por ejemplo, ya en mi tesis del magíster hice una investigación con familias de niños con implante coclear de Temuco y la que estoy desarrollando aquí en Barcelona también. Y claro, en el caso, por ejemplo, de los niños con implante coclear, las familias sufren un duelo gigante cuando el niño nace porque aparentemente es sano y luego de 5 días, probablemente 4 o 5, que le hacen el screening, se comienzan a ver algunas cosas y la familia se empieza a desmoronar porque em, el- la expectativa que tenían era otra. Entonces aquí hay distintos tipos de familias, las familias viven distintos procesos, entonces nosotros tenemos que educarlos en explicarle, ¿por qué voy a hacer esto? Mira, esto sirve para tal cosa. El lenguaje tiene tantos componentes, ser lo más sencillos posibles en explicar. Bueno, eso también viene un poco más adelante, pero en el fondo em, a eso apuntaba con educarlos. Ahora, Bluwagen y sus amigos, el 2004, dicen que por lo tanto la clave está en que como profesionales seamos capaces de ayudarles a aprender como los adultos que son. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que hacer algunos cambios en sus rutinas, en sus formas de hablar, en la manera en la que interactúan. Tal vez de repente podemos pedirle que graben en algunos momentos. ¿Por qué? Porque hay algunas familias que dicen, no, es que cuando está haciendo tal cosa, dice tal y tal, pero justo ahora no. O,
es que cuando pasa tal y tal cosa, hace tal cosa. Entonces quizás también ahí nosotros podemos apoyarnos con pedirles que graben esos momentos para luego analizar y darles el apoyo que requieren para el manejo cuando pasen alguna de estas cosas. Ahora, dentro de las claves y estrategias, vamos a revisar varias, pero antes de eso, es importante que esto no se olvide, que ustedes no olviden esto, que cada intervención en la terapia está influida por muchísimas variables, que previsiblemente obligarán a adaptar dichas estrategias a cada contexto en particular. O sea, por ejemplo, una estrategia la podría utilizar en todas las familias o la voy a necesitar en tres o cuatro o en una. Em, y la forma en la que el profesional y las familias conversan o se conocen también está mediada por todo lo que tiene que ver con el contexto y por las variables personales de cada uno. No todas las madres son iguales y no todos los terapeutas nos manejamos de la misma forma tampoco. No todos los niños son también iguales, no todas las conexiones van a ser agradables, no todas tal vez van a ser en un lugar tranquilo, tal vez algunas conexiones van a ser desde la cocina de la familia y otra conexión va a ser desde el comedor de la familia. Hay muchas variables que influyen en este tipo de terapia, pero en el fondo, nada de lo planteado podría contemplar todos los escenarios. Puede ser que haya alguna excepción, por lo que será siempre el profesional quien deberá considerar el tipo de ajuste a introducir. Em, claro, los estudios y todo esto que tiene que ver con teoría va avanzando en estrategias, de acuerdo a lo que se va observando en práctica con evidencia. Pero también tienen que ustedes contemplar de que tienen la libertad como profesionales de considerar otro tipo de ajustes. Entonces, los que vamos a revisar hoy son todo lo que tiene que ver con la organización. ¡Oh, qué error más feo! Lo siento. Con la organización de la terapia, la observación directa, la relación de escucha activa, el análisis de estrategias dentro de la intervención, los feedback que tenemos que desarrollar al menos, yo los hago una vez al mes, pero puede ser mes y medio. Feedback, resolución de problemáticas que pudiesen surgir y estilos comunicativos. Em, estas estrategias son algunas claves para que se pueda desarrollar la teleterapia de manera más fluida. Hay muchas más otras estrategias, hay otras claves, hay otros autores también que plantean otras cosas. Y bueno, la organización de la sesión, las sesiones en general tienen tres momentos: inicio, desarrollo y cierre, y ya sea durante teleterapia, domicilio, en las escuelas o donde sea. La sesión, como nosotros como profesionales siempre tenemos que tener más o menos clara la estructura, los objetivos que se van a trabajar, etcétera. Pero al inicio, idealmente cuando comienzan la conexión, em, viene el momento en el que está la madre presente, le explicamos un poco lo que vamos a hacer, si es que no se lo dijimos antes por un correo o si es que no se lo dijimos la semana anterior, pero igual es bueno refrescar. Mira, hoy vamos a trabajar tal y tal cosa, ¿recuerdas lo último que hicimos fue esto? Vamos a retomar con esto, o también en el inicio la tarea que dejamos, por lo general dejamos algún tipo de tarea que tiene que ver con cambios dentro del mismo contexto o tarea directa que el niño tenga que hacer alguna actividad. Ahora, esto depende de siempre la imaginación y destreza del terapeuta. La cantidad de materiales que pueden utilizar son muchísimas. Em, entonces, en el inicio viene esa conversación, en el desarrollo, dependiendo del caso, dependiendo de las variables, dependiendo del hogar, dependiendo del niño, de la madre, etcétera, puede que todo el desarrollo de esto se haga con la madre, que es lo ideal, es que la madre esté ahí, pero en otras ocasiones igual necesitamos que la madre no esté, nosotros lo vamos regulando
Esto depende de cómo vaya avanzando la intervención y al cierre también idealmente que esté el adulto presente. Mira, hicimos tal y tal cosa, o si no, al niño, al mismo niño o a la niña, que explique qué es lo que hizo al final. Explícale a la mamá, qué es lo que hicimos hoy, qué es lo que aprendiste, qué es lo que... ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esa dinámica del cierre, en el que el niño explica lo que hizo, cómo lo hizo, y etcétera, también vamos viendo inmediatamente cuánto aprendizaje hubo, qué objetivo logré, cuál no logré, cuando da un ejemplo de algo, y además vemos una interacción directa entre la madre y el hijo, que es lo que viene a continuación cuando hablamos de observación directa. Yo, me parece sí, en el Phone Online pasado hablamos de que la observación directa o dentro de la evaluación cualitativa era súper importante durante la teleterapia, pero sigue siendo importante durante la intervención también. ¿Por qué? Porque la observación directa en la evaluación se hace en uno o dos momentos, pero podemos ir observando alguna otra conducta que no vimos en ese momento durante la intervención. Entonces, esta observación cualitativa se produce em, durante las interacciones que se provocan entre el niño y el adulto frente al terapeuta. Nosotros observamos, esa es la misión del observador en una evaluación, observar. A veces, claro, interactuamos para moderar o interactuamos para hacer alguna pregunta, pero la idea de la observación directa a través de la pantalla es observar también la dinámica y cómo se van comunicando con el niño dentro de la familia, digamos. Y al observar estas interacciones espontáneas o planificadas durante la teleterapia, se proporciona al familiar la oportunidad de practicar, perfeccionar o analizar nuevas o existentes habilidades comunicativas. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, podemos volver al cuento. Em, Sin ir más lejos, la semana pasada estaba en teleterapia y trabajé con un cuento con un niño, le compartí el cuento por la plataforma, se lo iba leyendo, lo, lo contamos completo y después volvimos a cada uno de los episodios a ver, yo quería un poco más eh, evaluar algunas cosas y claro, la madre estaba ahí, entonces luego cuando cerramos, la madre me dijo que iba a tener que perfeccionar la lectura del cuento porque ella fue una autocrítica y muy bien, porque ella no hacía pausas para confirmar si el niño iba comprendiendo o no iba comprendiendo la historia. Entonces, a eso me refiero con que ellas observen para que perfeccionen y también hagan análisis. Algunas madres son de nivel sociocultural medio alto o medio, o sea, y esa madre logra hacer análisis. Las que no, nosotros estamos para apoyarla y darles ideas. Ahora, lo que nos puede servir para realizar observación directa son videos grabados por la familia de aquellas situaciones que requieren nuestra atención. Por ejemplo, cuando yo les decía que habían algunas familias que dicen, es que en tal caso hace tal cosa el niño y ahora justo no, porque es que lo dice bien o es que no sé qué. Cuando quedan esas dudas y esos comentarios de la familia un poco dando vuelta, ustedes les pueden pedir una grabación o también pueden pedir que hacer grabaciones de las mismas conexiones que hagan en teleterapia. Los padres les pueden firmar algún consentimiento y que le hacen un escáner o le sacan una foto, no sé, los padres, y le pueden pedir que hagan algunas grabaciones de algunos momentos o ustedes mismos grabar algunas partes de la teleterapia para también observar cómo se dan esas interacciones. Em, Y otra de las cosas o claves y estrategias importantes es la relación de escucha activa. Nosotros con la familia, que por lo general, como les decía anteriormente, es la madre la responsable, tenemos que mantener una conversación sincera y abierta con la familia siempre. Em, no hay que ocultar información, hay que ser cuidadosos, tener
tino, como se dice, o cuidado, para de repente informar algunas cosas o para aconsejar algunas cosas. A veces nos toca derivar y decirle a la madre que sería conveniente que llevara al niño al neurólogo, por ejemplo. Hay algunos temas que son un poco sensibles, entonces cuando nosotros ya tenemos un nivel de confianza con la familia, con la madre, podemos hacer otro tipo de sugerencias y que no sea tan duro. Y con intercambio de información bidireccional con la familia sobre la situación comunicativa siempre del hijo. Bidireccional, porque en el fondo nosotros tenemos una visión o una perspectiva, en el fondo yo tengo la perspectiva como profesional de la situación y lo que yo voy viendo, en lo que analizo, sobre lo que trabajo, pero la familia también tiene otra perspectiva de la situación comunicativa. Ellos han estado toda la vida con el niño, toda la vida del niño con ellos, entonces tienen mucha más información y los conocen más también. Em, la familia, por supuesto, que va a conocer mucho más al niño que nosotros. Entonces, por lo mismo es importante tener una relación de escucha activa y de confianza con los cuidadores directos y educar a la familia, como les decía anteriormente. Ahora, estas acciones contribuirán a establecer y mantener con la familia una relación positiva que favorezca el equipo de trabajo que tenemos en el hogar. Establecer y mantener, eso, claro, por ejemplo, en un contexto educativo es fácil establecer y mantener porque tenemos al niño asistiendo a clase, ojalá que no falten siempre, asistiendo siempre a clase, y podemos darle una continuidad a una intervención, pero cuando tenemos a la familia, que en el fondo dependemos un poco de la familia para poder avanzar en la intervención, tenemos que hacer la parte del equipo porque si no, no se va a establecer ni mantener una intervención en el tiempo. Por ejemplo, lo que yo hago, que no sé si puede servir de consejo, es que establezco un horario fijo en la semana. Fijo, o sea, siempre tal día, tal hora. Y bueno, si pasa cualquier cosa, se cambia o simplemente hasta la siguiente semana, porque em, como actualmente están las familias con muchas actividades, o sea, imagínense, ya, imagínense una familia típica, ¿vale? Vamos a hablar de una familia tradicional con tres hijos. Supongamos, una de 14, otro de 10 y el de 5. 14, 10 y 5. Y el de 5 es el que tiene el trastorno de habla o de lenguaje o de lo que sea que nosotros estamos atendiendo por teleterapia. Y resulta que, no sé, el de 10, por ejemplo, eh, tiene una prueba justo mañana y la madre no se puede conectar porque tiene que apoyar también a este otro niño. Entonces, no es que no quiera conectarse a la teleterapia, sino que es que no puede. Además, ustedes tienen que también empatizar en que las familias están todas, y estamos todas, em, haciéndolo todo dentro del hogar. Entonces, siempre entender, escuchar, dar el espacio para establecer y mantener una relación positiva con la familia. Ahora, al inicio y durante todo el transcurso que se desarrolla la teleterapia online, digamos, la familia y el fonoaudiólogo hacen un equipo y la planificación es conjunta. Eh, Esto le permite conocer los primeros objetivos que se van a trabajar en equipo y las acciones, personas y lugares donde se van a desarrollar. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque cuando, cuando hicimos el Phone Online el anterior, yo le hablaba de la importancia que tenía el motivo de consulta, porque en el fondo la familia consulta por X cosa. Entonces a eso hay que darle la primera, o sea, ahí hay que buscar la solución a esa consulta que hacen, luego puede que encontremos otras cosas, otros objetivos a trabajar, pero tenemos que planear en conjunto cuáles van a ser los primeros. Obviamente, siempre nosotros vamos a llevar, digamos, como vamos a conocer el orden de los objetivos, que no se puede hacer una cosa primero antes que otra, entonces vamos a plantear a la madre, mira, vamos a comenzar a trabajar con esto y luego vamos a hacer esto. O sea, como... em,
hacerlo simple, o por ejemplo explicarle, vamos a suponer que hay un niño con trastornos del sonido del habla, de la vibrante simple y de la vibrante múltiple, ya, esto es bien típico. Entonces, claro, explicar a la familia que primero vamos a trabajar la simple, que luego que se logre la simple, se hace una intervención similar para la múltiple y que ella va a ir observando igual en el camino. Y se van viendo en el fondo en conjunto, explicándoles bien de qué se trata, por qué, para qué, cómo lo vamos a hacer. Em, a eso me refiero con las acciones, como las personas que van a estar involucradas, por ejemplo, puede que a usted se le ocurra hacer alguna actividad en el que participe, no sé, el hermano mayor, o en el que participe la abuela, si es que la abuela vive en la casa, o en el que participe alguna otra persona del lugar, o también pueden desarrollar alguna actividad, como estamos en el computador, puede ser quizás alguna actividad en la cocina, no sé, a ver, vamos a cocinar algo hoy. Una actividad de cocinar algo, cocinando algo pueden desarrollar muchísimo, pueden trabajar muchos objetivos que se relacionan con lenguaje y además se hace una actividad, digamos, en el hogar, como en el fondo se va planificando con la familia de acuerdo a lo que ellos también pueden hacer con el tiempo que nosotros estimamos conveniente de trabajar. Al menos yo estoy entre 45 y 60 minutos por familia, porque por lo general pierdo un poquitito de tiempo al final, como que a veces pasa que, bueno, voy a dar este ejemplo luego en un supuesto práctico, pero de repente el tiempo nos juega malas pasadas. Ahora, otra de las claves y estrategias en teleterapia es hacer un análisis de las propias estrategias, o sea, un análisis de la propia intervención que estamos realizando. Reflexionar una vez al mes acerca del alcance de los objetivos alcanzados y de los no alcanzados, de acuerdo, obviamente, esto va a depender de la frecuencia con la que vemos al niño, los objetivos que nos estemos planteando y el trastorno que tenga. Entonces, para determinar si son coherentes con prácticas basadas en la evidencia, porque tal vez estamos utilizando métodos antiguos, tal vez hay que actualizarse un poco, también si están siendo efectivas estos alcances, si en el fondo lo hace no solo conmigo en la teleterapia, sino que también lo desarrolla en el lenguaje espontáneo, cuando está en el hogar y no directamente conectado a teleterapia. Y esto lo vamos a saber con la madre, porque la madre es nuestra mano derecha o el equipo que tenemos en la casa. Y si pueden necesitar ser cambiadas o modificadas, no pasa nada con que cambiemos la estrategia, nada. Si es necesario se cambia, ya está. Hay que buscar otros caminos. Si estamos un poco entrampados con algún objetivo que no avanzamos en 2 o 3 sesiones, bueno, habrá que hacer algo, ¿no? Habrá que modificar algo, habrá que buscar otro camino. No tiene nada de malo. Hay que siempre hacer análisis de acuerdo a lo que el contexto me da, las variables que tengo en el contexto, con lo que cuento de la familia, y también lo que yo propongo, lo que yo quiero y la habilidad que tenga el niño. Pero de repente puede ser que vamos observando algunos avances que no alcanzamos. Y en el fondo, todo esto es para obtener el resultado deseado, el objetivo planteado. No siempre va a salir a la primera, no siempre va a salir a la primera. Em, a veces sí y a veces no. Puede que algunas veces las actividades que planificamos y que nos dedicamos muchísimo a planificar no resulten. Tal vez el niño se aburre, tal vez em, no sé, no funciona, no entiende la instrucción, quizás lo estamos haciendo muy difícil para su nivel de comprensión. De repente hay que hacer este tipo de análisis y no tiene nada, nada de malo. Lo otro que también puede servir como análisis de estrategia es compartir con otros colegas, con otros colegas que estén haciendo lo mismo. Oye, ¿tú cómo lo haces? Yo tengo tal y tal caso, porque esto es nuevo para todos es nuevo. Entonces, claramente hay algunas estrategias que funcionan más que otras. Y también otro feedback o retroalimentación que hay que hacer es sobre la conducta del cuidador. Em,
siempre tenemos que ir retroalimentando al cuidador directo que nos está apoyando en la teleterapia, por ejemplo, a la madre. Tenemos que ir retroalimentando cómo, no sé, después de 1 o 2 meses en que ella ha aprendido varias cosas, ha aprendido algunas técnicas, ha aprendido a manejarse desde el computador, porque puede que haya alguna que ni siquiera sepa bien usar el Zoom, hasta otra que quizás al inicio no estaba presente y después de 2 meses sí se suma a la terapia. O sea, hay que ir observando conductas para hacer retroalimentaciones también a la familia. ¿Para qué? Porque esta retroalimentación igual va a servir para que sigan involucradas en el trabajo de teleterapia. Ahora, esto siempre después que el familiar reflexione sobre la situación y pueda incluir más información, ideas para alguna acción futura. ¿Por qué? Porque algunas veces la retroalimentación no es positiva. Algunas veces la retroalimentación es negativa. O hay que hacer algunos cambios. De repente, por ejemplo, no sé, a mí me pasó con un caso que, guau, este es un caso muy complejo, muy, muy complejo, y la madre le habla con diminutivos, por ejemplo, al frente mío en el computador, y yo así como, guau, ¿cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? No, esto no, nadie se lo ha dicho o simplemente no lo sabe, claro, simplemente no lo sabe. Y hay que buscar la estrategia, la forma de explicarle que no es la forma, que hay otras maneras que al niño le van a servir más y a veces llegamos a que hagan reflexiones. ¿Y para qué? Esto es para contribuir a construir capacidades en los cuidadores. Si la observación es seguida de un asesoramiento reflexivo o un feedback de su conducta, en el fondo no es una crítica constructiva con un asesoramiento adicional. Por ejemplo, esto mismo que les decía yo, que mira, hablar con diminutivos se ha comprobado que no es bueno para el desarrollo del lenguaje, bla, bla, bla. Lo que podrías hacer es utilizar esto, esto y esto, como en el fondo darles opciones. O si no, podrías hacer esto, hacer esto, hacer esto, como no, no hacer una retroalimentación negativa sin opciones. Y otra clave y estrategia es la solución de problemas. Durante la teleterapia, esto se refiere a una conversación con la familia que sirve para recopilar información, discutir alternativas y evaluar las ideas y opciones con la intención de continuar con el plan de acción acordado. ¿Por qué les digo esto? Porque puede que sucedan problemas con el horario de la conexión, puede que sucedan problemas con la conexión, puede que sucedan problemas que no sé, el niño no quiere estar en el computador, bueno, no lo creo, eso yo creo que no pasa. Em, o que la madre encontró un trabajo y vamos a tener que cambiar esto, surge un problema, o no sé, lo que sea. El problema que surja, la idea es buscar una solución entre ambas partes. Eh, ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes hicieron un acuerdo con esa familia. eh, Ustedes se comprometieron a trabajar con este niño o con esta niña para ayudar a esta familia para que su hijo eh, logre un desarrollo comunicativo y lingüístico adecuado. Este fue un compromiso que ustedes adquirieron como terapeutas con cada una de las familias y con la teleterapia de repente pasan algunos problemas, o si no, puede ser que no se conectan simplemente y no avisan. No se conectan y no avisan. Puede pasar igual. Entonces hay que ver cómo eh, tener la habilidad para conversar con la familia y buscar alternativas para que el plan de acción continúe. Em, lo otro que puede pasar tal vez es que la familia necesita cambiar el horario y yo no tengo ese horario, no puedo con esas opciones, voy a tener que buscar a un colega que lo pueda hacer en ese horario, recomendar a mi colega y que él continúe, pero en el fondo él o ella, perdón, continúe, pero que en el fondo eh, estoy hablando del compromiso que tengo también con esa familia de, pucha, no puedo, no alcanza el horario, pero te doy esta opción para que continúes trabajando con esto.
Y el estilo comunicativo. La comunicación es el eje fundamental en la teleterapia. Fundamental, es lo más importante, la comunicación que tengamos directamente con el niño y la comunicación que tengamos directamente con la familia. ¿Por qué? Porque es una tríada, somos tres, es un triángulo. Entonces yo me comunico, o el terapeuta se comunica con el niño por una parte, con la familia por la otra, y la familia a su vez tiene, o la madre tiene su propia comunicación con su hijo y con nosotros, y el niño tiene una relación con la familia, con la madre directamente, y con nosotros tiene otra. Pero siempre es la comunicación el eje, es la comunicación el eje dentro de la teleterapia. Em, a veces puede ser que supongamos que en alguna sesión no utilizamos nada del computador, no hacemos PowerPoint, no utilizamos nada, queremos utilizar solo lo que está en el contexto. No sé, por dar un ejemplo, a veces, no sé, yo pido, no sé, témpera y hojas de blog o cosas de esta, o bueno, como que el niño haga actividades, digamos, como directamente en el hogar y no en el computador directamente, y ahí cuando pasa esto, necesitamos estar comunicándonos todo el tiempo con él. Ya, a ver, ¿y cómo hiciste el sol? A ver, muéstramelo ya, y el niño muestra el dibujo. Y ahora, oh, ¿y qué más tendrá ese dibujo? Tal vez tiene una casa, no lo sé, a ver, quiero adivinar. O sea, todo el tiempo hay comunicación. Y sobre ella descansa todo el proceso de intervención y su éxito o fracaso depende de la fluidez y la autenticidad de esta comunicación. Tampoco podemos forzar una comunicación o una confianza que no se genera. O sea, esto también va de acuerdo a feelings, pero por lo general, si nosotros dejamos de lado cualquier tipo de prejuicio, pudiese ser que la comunicación se desarrolle de manera fluida con la familia. Y es necesario tener en cuenta algunos aspectos básicos que debemos cuidar en nuestra interacción con los cuidadores o con la madre en este caso. Aquí voy a ir deteniéndome uno por uno. Primero, esto tal vez podrían tomar nota, no sé. Simplicidad. Ustedes, o sea, nosotros, no estamos hablando con especialistas, no es otro colega, es la familia. Entonces tenemos que tratar de utilizar un lenguaje lo más simple posible para que entiendan de qué trata lo que está pasando, el objetivo que vamos a trabajar. Por ejemplo, un niño ya tiene trastorno fonológico, voy a dar un ejemplo, algo básico ya, tiene trastorno fonológico. No, mamá, es que su hijo tiene trastorno fonológico, entonces vamos a hacer tal y tal cosa. Y claro, la mamá como, me están hablando en chino porque la madre, ¿por qué va a saber qué es lo que es eso? Mira, mamá, esto es esto. El hijo, tu hijo tiene, encontré que aquí hay un trastorno fonológico y trata de esto. Mira, cuando de repente cambia las vocales de lugar en la sílaba, o de repente, por ejemplo, puede que dice, en vez de mariposa, dice marisopa. Dar ejemplos, o sea, ser simple para que entiendan bien de qué trata la situación. Es súper importante de repente decirles que no es nada cognitivo, no hay nada en el intelecto. De repente también hay que dar un poco de calma dentro de esta simplicidad. También hay que ser breves. Hay que ser breves y no dar tanta información, sino que ser lo más precisos posibles y que se entienda obviamente. Y cuando interactuemos con las familias, igual se recomienda tener un orden, tener como una especie, entre comillas, de guión. Eh, em, es difícil de imaginarse esto, pero hay que ir con un orden previo porque nos podemos distraer o la misma familia puede que de repente hablan otra cosa y empiecen a contarnos otra cosa y ahí ya se desordena un poco. Entonces, mantener un poco el ritmo y el orden. Em, puede ser que quizás cuando ustedes tienen, bueno, ahora me acuerdo de algo que es importante igual agregar. Em,
Ustedes pueden tener un orden de distintos tipos de actividades, no sé, dentro de estos 45 minutos, un par de actividades, y para tal vez mantener el orden y los minutos que tienen contemplado, podrían poner una alarma, que suene una alarma, mira, cuando suene esto, ustedes le muestran al niño, mira, va a sonar esto, no sé, unas campanas o algo así, mira, cuando suenen las campanas vamos a cambiar de tarea, vamos a hacer otra cosa, y nos vamos a divertir, al final vamos a hacer tres. ¿Quieres hacer tres cosas distintas conmigo? Pero tenemos que escuchar, cuando escuchemos ese ruido vamos a cambiar. Y cambian, aunque les falte poco para terminar el PowerPoint o lo que sea, si el objetivo más o menos ustedes ven que ya está desarrollado o que está en camino o que está por lograrse, claro, cambiamos de actividad y en la otra sesión hacemos otro que tenga que ver con ese objetivo, pero así mantenemos el orden y la atención del niño. También eso es importante, ¿por qué? Porque el niño está con nosotros a través de una pantalla, probablemente está con la tablet también, después. Tal vez después revisa en YouTube, quizás después hace algún juego, probablemente después igual se mete al computador y en el fondo tiene un contacto directo con pantallas. Y por lo mismo es que no duran tanto tiempo concentrados con una o dos actividades que hagamos durante la teleterapia. Em, lo otro que pueden hacer quizás también para equilibrar lo del orden, no tiene nada de malo repetir un PowerPoint la siguiente semana. Oye, mira, ¿te acuerdas que trabajamos con la, no sé, alguna, supongamos, como me acordé del trastorno fonológico, supongamos una actividad de conciencia fonológica donde el niño tenga que identificar el número de sílabas, no sé. Y justo no lo terminan porque suena la alarma. Oh, ya, entonces lo vamos a terminar la otra semana. Y la otra semana pueden tomar el mismo PowerPoint desde la mitad en adelante, por dar un ejemplo. Tampoco es tan necesario que tengan miles de distintas actividades, si pueden volver a tomar alguna y con, reforzarla con el tiempo que tengan. Y aquí también el uso equilibrado del tono de habla con las madres a veces es difícil porque algunas veces nos piden algún consejo, se desahogan. em, ¿Qué más puede ser? Nos cuentan alguna otra cosa. Hay que ver cómo equilibrar el tema de los turnos de habla a veces, esto depende de la madre. Como les decía anteriormente, todas estas claves y estrategias no son para todos los hogares, o sea, pueden haber algunas excepciones. Las generalidades eh, hablan de esto. Informar y no tener la razón y no juzgar. En estos dos voy a detenerme un poco porque aquí hay algo de texto. En el informar y no tener la razón, el profesional aporta información y sobre esta la familia elige con libertad qué línea de acción seguir. No es el objetivo de nosotros el convencer a la familia. Por ejemplo, luego de realizar una evaluación, por decir algo, vamos a encontrar tal diagnóstico, le vamos a explicar con palabras sencillas, en manera breve lo que es, la familia comprende, les dice que sí, que entienden, porque a veces, por ejemplo, le pueden decir, ya mira, entonces, vamos, recapitulemos. ¿Qué entendiste tú más o menos de lo que yo te estoy explicando? ¿Qué es lo que pasa con el lenguaje de tu hijo? No sé qué, ya. Y luego la familia elige si vamos a la teleterapia o no, si hacemos la intervención o no, y esto es, eh, con toda la información que nosotros le damos, es una decisión de la familia. No tenemos que convencer a la familia. Tenemos que informar a la familia de lo que pasa, lo que hay y cómo lo podemos tratar, cómo lo podemos trabajar y de qué manera se desarrolla la teleterapia, cómo lo hacemos, pero em, no tenemos que convencer, tenemos que informar. Y no tenemos que juzgar. No juzgar a la familia es uno de los principios fundamentales sobre los que se construye y sustenta la relación terapéutica. Nunca tenemos que juzgar. Em, Se puede cometer un error con una mirada, con una mueca, con un silencio, con un carraspeo, con un cambio de posición del cuerpo, con la entonación, con em, cualquier tipo de lenguaje, ya sea verbal o no verbal, puede significar para la familia que la están juzgando. Em,
si la madre no se involucra tanto en la intervención, es por algo, algo pasa. Hay que conocer el contexto, hay que conocer a esa madre. Puede que, como les decía anteriormente, puede que en las 3 o 4 primeras conexiones no llega, no pasa nada, le dejamos una tarea y no la hace. Em, no se compromete, chura, ya, pero es lo peor la madre, no, mal, 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 mal. No, no tenemos que cerrarnos en que no, que las madres no cooperan, no, las madres no hacen las tareas, no. O sea, hay que tratar de involucrarnos, conocer por qué está pasando esto y entender que em, este mundo de la teleterapia es nuevo tanto para la familia como para nosotros también. También es nuevo para nosotros. Entonces no tenemos que juzgar. Y esto sí que es súper importante también, otra cosa, es fluir al ritmo de la familia. Fluir está de moda, entonces hay que fluir al ritmo de la familia. Si la relación familia-terapeuta se basara en un baile, te doy un ejemplo, sería la familia la encargada de elegir la música. Cada familia es única y cada una lleva su propio ritmo. ¿A qué me refiero con esto? Hay aspectos que, que vamos a tener que ajustar de acuerdo con la familia, de acuerdo con la teleterapia que hagamos. A lo mejor puede que tengamos al hermano chico ahí dando vueltas, puede que la casa no sea tan grande, entonces no hay una sala de estudio en la familia, en la casa, perdón. Tal vez está el computador en el living, en el comedor, o sea, hay muchas variables que van a depender de esto. Entonces, en el fondo, el ritmo nosotros lo damos, pero al final lo marca la familia. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que ajustar la velocidad de la sesión, a veces tenemos que ajustar la cantidad de información, el número de objetivos. Em, hay que ajustar algunas cosas y estos ajustes también se observan cuando hacemos nuestro propio feedback. Y la verdad es que, por ejemplo, puede ser que se cayó el internet. Se cayó el internet, llevábamos 10 minutos de teleterapia y se cayó el internet. 5 minutos después volvió la familia, se conectaron otra vez y, no sé, y llamaron a la madre de urgencia y tuvo que salir. No sé, estoy poniéndome súper extrema, pero son algunas situaciones que se pueden dar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A veces hay que avanzar al ritmo de la familia. Ahora, es un supuesto práctico durante la teleterapia. Yo lo voy a leer y luego Em, voy a dejar de compartir la pantalla porque quiero ver sus caras, como para que activen sus cámaras de video. Yo voy a leer el supuesto práctico y creo que después puedo dejarlo en el PowerPoint, no con la presentación grande. Este es un supuesto práctico. ¿Por qué es un supuesto práctico? Porque es como eh, eh, es hipotético, ¿no? No igual puede ser común, pero es una situación que pudiese ser, se pudiese dar. Dificultad a la hora de gestionar los tiempos durante la intervención. Este puede ser un problema. Es frecuente, especialmente en los comienzos de la teleterapia, que las familias tengan cierta dificultad para adecuarse al tiempo previsto para la conexión. ¿Por qué? Porque en el fondo la familia tiene que dedicar ese tiempo, o sea, ese es el tiempo en el que vamos a estar trabajando con la fonoaudióloga, con el fonoaudiólogo, y de acuerdo a lo que el fonoaudiólogo nos ha dicho, requiere que nosotros estemos presentes, entonces, o sea, requiere que la familia esté presente, entonces es un tiempo que antes no estaba, la familia no lo tenía contemplado, sobre todo en el caso de las familias que pasaron de tener a sus hijos con intervención fonoaudiológica directamente en los colegios o en el sistema educativo y pasaron a la teleterapia, involucrándose en un trabajo en el que